Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha generado un torbellino de conversaciones, especulaciones y, para ser sinceros, una dosis considerable de preocupación entre la ferviente comunidad de seguidores de Can Yaman. Así es, el título que ven en pantalla no deja lugar a dudas. Can Yaman en problemas, podrían detenerlo por esto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta situación, desentrañar los hilos de lo que está sucediendo y, por supuesto, analizaremos las posibles ramificaciones y consecuencias que esto podría acarrear. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, un pequeño favor: si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y, lo que es igual de importante, activen esa asterisco campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni un solo uno de nuestros vídeos, y créanme, su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su involucramiento es fundamental para nosotros. Pues bien, la noticia ha corrido como la pólvora, encendiendo las redes sociales, inundando los foros de fans y ocupando titulares en los medios de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Se habla, y con creciente insistencia, de un posible traspié legal que podría estar acechando al carismático actor turco Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Yaman es un nombre sinónimo de éxito, el protagonista de series que han traspasado fronteras, conquistando audiencias con su innegable talento y su cautivadora presencia. El título que hoy nos convoca, Can Yaman en problemas, podrían detenerlo por esto, no es meramente una estrategia de clickbait. Se refiere a una situación muy concreta que ha generado no solo especulación, sino también, francamente, una palpable alarma entre quienes siguen de cerca su carrera. Al parecer, Can Yaman se encuentra en el ojo del huracán, inmerso en una investigación que, según los informes que han trascendido, podría tener repercusiones seriamente significativas, incluso hasta el punto de contemplarse la posibilidad de un arresto. Sí, lo sé, un titular de esta magnitud es impactante. La raíz de esta creciente preocupación se centra, ni más ni menos, que en una serie de alegaciones y en un proceso legal que, de acuerdo con los reportes que han salido a la luz, se encuentra en una fase activa. Estamos hablando de un asunto que ha escalado vertiginosamente, saltando desde el bullicio de las redes sociales y la constante actividad de los medios de comunicación, hasta instancias judiciales que, por naturaleza, manejan estos asuntos con la seriedad que merecen. Sin entrar por ahora en detalles escabrosos o innecesariamente gráficos, la situación, en su esencia, gira en torno a ciertas declaraciones y acciones que han sido cuestionadas, que han sido puestas en entredicho, y que ahora están siendo minuciosamente revisadas por las autoridades competentes. Es de vital importancia recalcar, y quiero ser enfático en esto, que en este preciso momento, toda esta información se basa en reportes periodísticos, en filtraciones y en los procedimientos legales que se han iniciado formalmente. Por lo tanto, debemos proceder con la máxima cautela, con un espíritu crítico y, sobre todo, evitando cualquier tipo de juicio precipitado. Sin embargo, la aparente gravedad de las acusaciones que se le imputan, sumada al hecho de que se esté considerando seriamente la posibilidad de una detención, nos obligan, de forma ineludible, a poner el foco de nuestro análisis en este tema de suma relevancia. Can Yaman, como la gran mayoría de ustedes sabrá, no es una figura anónima. Es una figura pública de una relevancia internacional indiscutible. Su fama ha sabido trascender las barreras geográficas, conquistando corazones y admiración en prácticamente todos los rincones del planeta. Y su vida privada, como lamentablemente suele suceder con las personalidades de tan alto perfil, está constantemente bajo un escrutinio implacable. Esta exposición mediática, si bien es parte del precio de la fama, también puede actuar como un amplificador desmedido, magnificando cualquier situación problemática, transformando un incidente menor, o incluso una malinterpretación, en un tema de interés y debate global. En este caso particular, las alegaciones que se le imputan, y que actualmente están bajo investigación, podrían, si se confirman, acarrear consecuencias legales de una magnitud verdaderamente significativa. Si nos adentramos un poco más en las informaciones que han logrado filtrarse y ser divulgadas por la prensa, el asunto parece estar intrínsecamente relacionado con un incidente que tuvo lugar hace algún tiempo. Un evento que por diversas razones ha sido reavivado, quizás por nuevas pruebas o quizás por una denuncia formal que ha puesto en movimiento la maquinaria judicial. Lo que queda claro es que no se trata de algo trivial o menor. Las acusaciones apuntan a comportamientos que, de ser confirmados en un tribunal de justicia, podrían ser considerados constitutivos de delito.
Es fundamental, y lo repetiré hasta la saciedad, recordar un principio básico y esencial del derecho: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es un pilar fundamental de cualquier sistema judicial que se precie de ser justo y equitativo, y debemos, como sociedad, respetarlo. Sin embargo, la investigación en sí misma, la mera existencia de este proceso, ya genera una atmósfera de incertidumbre palpable y una profunda preocupación, tanto para el propio actor como, de forma muy especial, para esa legión de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. Los detalles específicos y pormenorizados del caso, por razones más que obvias relacionadas con el respeto a la privacidad de los involucrados y, sobre todo, por la integridad y el debido curso del proceso legal que se encuentra en marcha, no siempre son completamente públicos. El secretismo en estas etapas iniciales es a menudo una estrategia para no contaminar la investigación. Sin embargo, la prensa, siempre ávida de información, ha manejado diversas versiones, y se ha hablado con insistencia de que las acusaciones podrían estar vinculadas a situaciones de agresión, altercados físicos o comportamientos inapropiados. Nuevamente quiero ser enfático en este punto: estos son reportes de prensa, son hipótesis, y la versión oficial de los hechos y la resolución final del caso aún están pendientes de ser determinadas. Lo que sí es seguro, y esto es un hecho irrefutable, es que las autoridades turcas están tomando este asunto con la máxima seriedad. Esta seriedad es precisamente lo que ha llevado a que se contemple, como una posibilidad real, la emisión de una orden de arresto o una detención provisional, mientras se esclarecen los hechos. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿qué implicaciones reales, tangibles y prácticas podría tener esto para Can Yaman? Si bien la detención es, sin duda, el escenario más dramático y extremo, no es algo que debamos descartar de plano, especialmente si las pruebas presentadas ante la justicia y las declaraciones de los testigos o denunciantes resultan ser lo suficientemente contundentes como para ameritarla. En Turquía, al igual que en la gran mayoría de los países democráticos, los procedimientos legales pueden ser rigurosos y exhaustivos, sobre todo cuando se trata de casos que involucran acusaciones de una gravedad considerable. Una detención, incluso si fuera de carácter temporal, podría significar una interrupción abrupta y significativa en su prolífica carrera. Hablamos no solo de posibles retrasos o cancelaciones de proyectos de actuación, sino también de un impacto devastador en su imagen pública, esa que ha construido con tanto esfuerzo y dedicación. Además, un proceso judicial prolongado con sus inherentes presiones y exigencias podría ser emocional y psicológicamente agotador, afectando irremediablemente su bienestar personal. Es crucial tener en cuenta que la enorme fama de Can Yaman, su estatus de ídolo global, lo coloca, paradójicamente, en una posición de mayor vulnerabilidad ante este tipo de situaciones. Cualquier error, sea este real o simplemente percibido, puede ser magnificado por el escrutinio público y la maquinaria mediática, y utilizado en su contra. Por otro lado, y este es un factor que no debemos subestimar, la comunidad de fans del actor es excepcionalmente activa, apasionada y, sobre todo, leal. Han salido en su defensa en numerosas ocasiones, demostrando una unidad y una fuerza que a menudo sorprenden a los observadores externos. Veremos cómo se desarrolla la opinión pública ante este nuevo desafío y cómo influye, si es que llega a hacerlo, en el curso de esta investigación judicial. Desde una perspectiva estrictamente legal, la gravedad de las acusaciones que se le imputan será el factor determinante que guiará el camino a seguir. Si las pruebas que se presenten son contundentes, irrefutables y demuestran la culpabilidad del actor más allá de toda duda razonable, las consecuencias podrían ser severas, incluyendo la posibilidad de penas de cárcel. Si por el contrario las acusaciones resultan ser infundadas, carecen de pruebas suficientes para ser sostenidas en un tribunal, o si la defensa logra desacreditar la evidencia presentada, el caso podría ser desestimado, y Can Yaman quedaría libre de cargos, libre de esta pesada carga. En esencia, estamos ante un juego de nervios, una espera tensa para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo la justicia pronuncia su veredicto. Los abogados de Can Yaman, sin lugar a dudas, estarán trabajando día y noche, con la máxima dedicación y profesionalismo, para defenderlo y presentar los argumentos legales más sólidos y convincentes necesarios para esclarecer la situación y exonerarlo de cualquier culpa. En casos de esta índole, la estrategia legal es, sin exagerar, absolutamente fundamental. La forma en que se estructure y ejecute la defensa, las pruebas que se logren aportar, la credibilidad de los testigos que declaren a su favor y la habilidad de sus representantes legales para rebatir las pruebas de cargo, serán todos elementos cruciales para determinar el resultado final de este litigio.
Más allá de las implicaciones legales directas, es importante considerar el impacto psicológico que este tipo de situaciones puede tener sobre cualquier individuo, y mucho más aún sobre una figura pública que se encuentra constantemente bajo los focos de la atención mediática y del escrutinio público. La presión constante, la incertidumbre inherente a un proceso judicial, el miedo a una posible condena social y la constante especulación pueden ser, en conjunto, una carga abrumadora. Resulta sumamente interesante observar cómo la cultura popular y el ecosistema de las redes sociales reaccionan ante noticias de esta naturaleza. Con frecuencia, se observa una clara dicotomía en las opiniones y en las posturas adoptadas. Por un lado, encontramos un grupo significativo de seguidores que se mantiene inquebrantablemente fiel, defendiendo apasionadamente a su ídolo, a menudo cuestionando la veracidad o la verosimilitud de las acusaciones. Por otro lado, existen aquellos que con una actitud más prudente y expectante, esperan la resolución del caso, haciendo un llamado a la justicia y a la imparcialidad, independientemente de la fama o el estatus del acusado. En definitiva, la situación que rodea a Can Yaman en estos momentos es intrincada, compleja y se encuentra en un estado de plena y constante evolución. Las palabras clave que debemos retener de este análisis son, sin duda, investigación y posible detención. No podemos afirmar con certeza absoluta que será detenido, la justicia aún debe pronunciarse. Sin embargo, el simple hecho de que esta posibilidad se esté contemplando seriamente como una consecuencia potencial de las acusaciones en su contra, es precisamente lo que ha generado esta alarma generalizada y la expectación que rodea el caso. Para recapitular brevemente lo que hemos discutido en este análisis detallado, hemos abordado la reciente noticia que ha puesto en alerta máxima a los fans de Can Yaman. Nos hemos centrado en la investigación en curso y en la posibilidad de su detención, derivada de ciertas alegaciones. Hemos explorado, de manera general, la naturaleza de estas acusaciones, manteniendo la confidencialidad que el proceso requiere, y hemos analizado las potenciales repercusiones legales, personales y profesionales que esto podría significar para el actor. Es de vital importancia recordar, y subrayo esto una vez más, que el proceso legal está en marcha, y debemos permitir que siga su curso natural. Solo al finalizar este proceso podremos tener una imagen clara y definitiva de lo sucedido y de sus consecuencias. La fama, el poder de las redes sociales y la estrategia legal son, sin duda, factores que jugarán un papel crucial en el desarrollo de este caso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por acompañarnos en este profundo análisis. Su interés genuino y su activa participación en estos temas son la mayor motivación que tenemos para seguir creando contenido de calidad y de valor para ustedes. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría, de verdad, escuchar su opinión. ¿Qué piensan sobre esta situación que rodea a Can Yaman? ¿Creen que las acusaciones tienen fundamento o podrían ser resultado de malentendidos o falsedades? ¿Cómo imaginan que esto podría afectar la trayectoria y la carrera de Can Yaman a corto y largo plazo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa enormemente leer sus perspectivas y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo, útil o al menos interesante, les pido de la manera más sincera que le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos y en sus respectivas redes sociales. De esta manera ayudamos a que más personas estén al tanto de esta importante noticia y puedan formarse su propia opinión. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito una vez más, con gran entusiasmo, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa siempre útil campanita. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.